La leche derramada se mezclaba con las lágrimas en el suelo de la cocina, mientras Carmen, 8 años, protegía con su cuerpo a su hermanito de 6 meses. «No nos hagas daño, por favor», suplicaba, mientras Victoria Montero, la madrastra, alzaba otra vez la mano. Pero el ruido de la puerta abriéndose violentamente congeló a todos. Alejandro Montero, el padre millonario que debía estar en Shanghái por negocios, estaba en el umbral. Su rostro pasó de confundido a furioso en un instante cuando vio la escena. Su hija aterrorizada, el bebé llorando, su esposa con la mano alzada y las marcas rojas en la mejilla de Carmen. «¡Aléjate de ella!». Su grito hizo temblar los cristales. Victoria palideció balbuceando excusas, pero Alejandro ya había visto demasiado. El teléfono de Carmen, que grababa todo desde hacía 10 minutos, era la prueba que destruiría la perfecta fachada de la familia Montero. Lo que Madrid consideraba la pareja dorada estaba a punto de explotar en un escándalo que revelaría 3 años de abusos ocultos tras sonrisas de revista. Y cuando Alejandro descubrió que la empleada despedida, el mes anterior, había intentado advertirle, pero Victoria había interceptado cada mensaje, comprendió que su hija había vivido un infierno mientras él conquistaba el mundo. La mansión de los Montero en La Moraleja resplandecía bajo el sol de mayo, 30 millones de euros de mármol y cristal que ocultaban un secreto oscuro. Alejandro Montero debería haber estado en un avión rumbo a Shanghái, cerrando la adquisición que coronaría su carrera como magnate de la industria tecnológica. Sin embargo, una intuición paterna que no sabía que poseía lo hizo regresar desde el aeropuerto de Barajas. Quizás había sido la voz extraña de Carmen durante la videollamada de la noche anterior, o la forma en que Victoria se había apresurado a terminar la conversación. O tal vez era simplemente ese sexto sentido que los padres deberían tener, pero que él, obsesionado con el éxito, había ignorado durante demasiado tiempo. La escena que lo recibió al entrar por la puerta de la cocina le heló la sangre en las venas. Carmen estaba acurrucada en el suelo, su vestidito de flores manchado de leche, apretando al pequeño Diego contra su pecho. Su carita estaba surcada de lágrimas. La mejilla izquierda llevaba la marca roja de una mano. Victoria se cernía sobre ellos, su vestido de seda inmaculado en contraste chocante con el caos alrededor. El tiempo pareció detenerse cuando sus miradas se cruzaron. Victoria, la mujer con quien se había casado 3 años antes, 6 meses después de la muerte de su esposa Isabel en un accidente de tráfico, se había transformado en alguien que no reconocía. O quizás, comprendió con horror, nunca la había conocido realmente. Carmen fue la primera en verlo. Sus ojos, los mismos castaños de su madre Isabel, se abrieron en una mezcla de alivio y terror. Intentó hablar, pero de su garganta solo salió un sollozo ahogado. Fue ese sonido, pequeño y desesperado, lo que transformó la confusión de Alejandro en furia volcánica. Su grito llenó la habitación, haciendo saltar a Victoria, que se giró bruscamente. El color perfecto de su rostro de modelo se desvaneció instantáneamente, reemplazado por una palidez cadavérica. Sus labios se movieron buscando palabras, excusas, justificaciones, pero ningún sonido salió. Alejandro cruzó la habitación en 3 zancadas, posicionándose entre Victoria y sus hijos. Solo entonces notó otros detalles que hicieron hervir su sangre. Un moretón amarillento en el bracito de Carmen, que asomaba por la manga, la forma en que la niña se encogía instintivamente incluso ante él, el miedo animal en sus ojos. Victoria encontró su voz, esa voz melosa que lo había seducido años atrás. Intentó explicar que Carmen había derramado la leche, que había contestado mal, que era solo un pequeño castigo. Pero mientras hablaba, Alejandro vio algo que lo heló aún más. Carmen estaba filmando todo con su pequeño teléfono, oculto tras su espalda. Con delicadeza infinita, Alejandro se arrodilló junto a sus hijos. Carmen temblaba como una hoja mientras él le acariciaba el pelo, el mismo cabello castaño de Isabel. Diego, ajeno al drama, extendió sus manitas hacia su padre gorjeando. Alejandro los tomó a ambos en sus brazos, sintiendo a Carmen disolverse en sollozos que parecía haber contenido durante una eternidad. Fue entonces cuando Victoria cometió el error fatal. En lugar de mostrar remordimiento,
su máscara cayó por completo. Con voz fría y cortante, dijo que Carmen era una niña malcriada y mentirosa, que inventaba historias, que él siempre estaba fuera y no sabía lo difícil que era manejarla. Añadió que si no le gustaba cómo educaba a sus hijos, podía buscarse otra esposa. Alejandro sintió algo romperse dentro de sí. No era solo rabia ahora, era la comprensión devastadora de haber fallado como padre. Mientras estaba por el mundo construyendo su imperio, sus hijos habían sufrido en manos de una mujer que había elegido más por su belleza y estatus social que por amor genuino. Con voz controlada que traicionaba la tormenta interior, le dijo a Victoria que hiciera las maletas y se fuera inmediatamente. Ella rió, una risa amarga que revelaba su verdadera naturaleza. Le recordó que la mitad de todo era suyo por ley, que lucharía por la custodia, que destruiría su reputación, pero Alejandro ya había tomado el teléfono de Carmen. Con dedos temblorosos, rebobinó el video. 10 minutos de grabación que mostraban no solo el abuso físico, sino las palabras crueles, las amenazas, el terror en los ojos de una niña que protegía a su hermanito. Y al final del video, algo que lo destrozó. Carmen susurrando al teléfono: «Si nos pasa algo a Diego y a mí, papá tiene que saber la verdad». La suite del Hotel Villa Magna, donde Alejandro había llevado a los niños esa noche, estaba en silencio, excepto por la respiración regular de Diego en la cuna. Carmen estaba acurrucada en el sofá junto a su padre, finalmente a salvo pero todavía temblando por la adrenalina y el trauma. Alejandro había llamado a su abogado, su médico privado y una psicóloga infantil, todos en camino. Pero primero necesitaba entender. Con gentileza infinita pidió a Carmen que le contara todo. La niña vaciló, años de amenazas y manipulación que la hacían cautelosa. Victoria siempre le había dicho que nadie le creería, que papá la enviaría a un internado si supiera lo mala que era. Lentamente, como un río que rompe una presa, la verdad emergió. Había comenzado 6 meses después de la boda, pequeñas crueldades disfrazadas de disciplina. Una bofetada por un plato roto, un pellizco por una respuesta considerada impertinente. Victoria había sido astuta, golpeando solo donde la ropa cubriría las marcas. Pero en los últimos meses, desde que Alejandro había empezado a viajar más por la expansión asiática, la situación había degenerado. Victoria había despedido a Rosa, la empleada que había estado con la familia desde que Carmen nació, precisamente porque había empezado a hacer preguntas sobre los moretones. Carmen había intentado llamar a papá, pero Victoria controlaba su teléfono, borraba los mensajes, la castigaba si intentaba hablar durante las videollamadas. La revelación más devastadora vino cuando Carmen, con voz pequeña y avergonzada, admitió que Victoria le decía constantemente que era culpa suya que mamá hubiera muerto, que si no hubiera sido tan difícil, Isabel no habría estado distraída ese día, no habría tenido el accidente. Alejandro sintió su corazón romperse en 1000 pedazos. Isabel había muerto por un fallo en los frenos, un trágico accidente que no tenía nada que ver con Carmen. El médico llegó y documentó cada moretón, cada marca. Algunos tenían semanas, capas sobre capas de abusos que contaban una historia de sufrimiento sistemático. La psicóloga habló suavemente con Carmen, confirmando las señales clásicas de abuso emocional y físico. El abogado, con expresión sombría, aseguró que con estas pruebas, Victoria no solo perdería cualquier derecho sobre los niños, sino que enfrentaría cargos penales. Pero fue cuando Alejandro llamó a Rosa, la antigua empleada, que el cuadro completo emergió. La mujer, llorando, contó que había intentado contactarlo numerosas veces. Había visto a Victoria golpear a Carmen. La había oído gritarle cosas terribles. Incluso había grabado algunas escenas a escondidas. Pero Victoria la había despedido antes de que pudiera hacer algo, amenazándola con arruinarla si hablaba. Rosa reveló también algo aún más siniestro. Había visto a Victoria al teléfono con un abogado, discutiendo cómo obtener la custodia completa de los niños en caso de un accidente de Alejandro. No tenía pruebas concretas, pero la sospecha de que Victoria estaba planeando algo terrible la había aterrorizado. Alejandro comprendió que su regreso inesperado podría haberle salvado la vida, además de la de sus hijos. La mujer que había traído a su casa, a la cama donde había dormido con Isabel,
Era un monstruo que había engañado a todos con su encanto y belleza. Esa noche, mientras Carmen finalmente dormía a salvo junto a él, Alejandro tomó una decisión. No solo protegería a sus hijos y destruiría a Victoria legalmente, sino que reconstruiría su familia. Había perdido 3 años persiguiendo el éxito mientras sus hijos sufrían. No perdería más tiempo. El teléfono sonó. Era su investigador privado con las primeras informaciones sobre Victoria. Lo que escuchó lo heló. Victoria Ruiz no era quien decía ser. Su verdadero nombre era María Victoria Sánchez y tenía un historial de relaciones con hombres ricos viudos, siempre con finales controvertidos. 2 exmaridos muertos en circunstancias sospechosas, herencias disputadas, niños traumatizados. El proceso en los juzgados de Madrid se convirtió en un caso mediático nacional. Victoria había contratado abogados agresivos, intentando invertir la narrativa, pintándose como víctima de un marido violento y ausente, pero Alejandro poseía pruebas aplastantes. 3 años de grabaciones de las cámaras de seguridad ocultas en el sistema domótico de la mansión que Victoria desconocía. Cuando los videos fueron proyectados en la sala, el silencio fue total. Las imágenes mostraban a Victoria golpeando a Carmen, encerrándola en un armario oscuro, gritándole palabras crueles. El video más devastador la captaba al teléfono mientras planeaba un accidente para Alejandro, mencionando dosis de somníferos. La implicación era clara: intento de asesinato. El testimonio de Carmen, rendido en cámara protegida, describió 3 años de torturas físicas y psicológicas. Rosa, la antigua empleada, confirmó los abusos. Los maestros testificaron sobre el cambio dramático de la niña después del matrimonio. El golpe final llegó cuando el investigador reveló la verdadera identidad de Victoria. María Victoria Sánchez, con un pasado de matrimonios con viudos adinerados, 2 maridos muertos en circunstancias sospechosas, patrones idénticos de abuso con los hijastros. Los hijos del primer marido testificaron desde Londres con historias escalofriantes. La sentencia fue ejemplar: 15 años de prisión por abuso de menores, intento de extorsión y conspiración para asesinato. La reacción de Victoria ante la condena, una furia descontrolada que revelaba su verdadera naturaleza, se volvió viral en las redes sociales. Alejandro tomó la decisión más difícil de su vida. Dejó la dirección operativa de su empresa para dedicarse completamente a sus hijos. La junta directiva quedó impactada, pero para él era la única opción posible. Se mudaron a una casa acogedora en Pozuelo de Alarcón, lejos de los recuerdos traumáticos. La recuperación fue lenta pero constante. Carmen tenía pesadillas terribles. Diego necesitaba seguimiento psicológico. Alejandro aprendió a estar presente. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Cocinaba, ayudaba con los deberes, consolaba cada lágrima. Durante una sesión de terapia, Carmen reveló que en los peores momentos hablaba con la foto escondida de su madre Isabel, prometiéndole proteger a Diego hasta el regreso de papá. Investigaciones adicionales revelaron que Victoria tenía 3 identidades falsas y millones ocultos en Suiza, robados a los anteriores maridos. 3 países la investigaban ahora por crímenes múltiples. Desde la cárcel, intentaba aún manipulaciones a través de cartas a los medios, pero cada intento era bloqueado. La verdadera Victoria llegó 6 meses después. Durante una cena ordinaria, Carmen rió espontáneamente por un chiste de Alejandro. Era la primera risa genuina en años, la señal de que finalmente estaban sanando. Un año después de la condena de Victoria, la vida de la familia Montero había encontrado una nueva normalidad. Carmen asistía a un nuevo colegio donde nadie conocía su historia. Diego gateaba felizmente ajeno al trauma pasado y Alejandro había aprendido a ser el padre que siempre debió haber sido. Pero los fantasmas del pasado no habían desaparecido completamente. La carta llegó una mañana de octubre mientras Alejandro preparaba el desayuno. Era de la prisión, pero no de Victoria. Era de su madre, Dolores Sánchez, una mujer que Alejandro no sabía que existiera. La carta era una petición desesperada de encuentro, afirmando tener información crucial sobre la verdadera historia de Victoria. Contra el consejo de su abogado, Alejandro aceptó encontrarla. Dolores
Era una mujer destrozada por la vida, envejecida prematuramente, con ojos que cargaban el peso de terribles secretos. La historia que contó era aún más oscura de lo que Alejandro había imaginado. Victoria había sido abusada de niña, criada en una familia disfuncional donde la violencia era normal. Había aprendido temprano que la belleza era un arma y la manipulación una herramienta de supervivencia. El primer marido no había muerto por su mano directa, sino que se había suicidado tras años de torturas psicológicas. El segundo había sido efectivamente envenenado, pero solo después de que Victoria descubriera que abusaba de sus propios hijos. Dolores no justificaba las acciones de su hija, pero quería que Alejandro entendiera el ciclo de abuso que había creado el monstruo. Reveló también algo escalofriante. Victoria había tenido una hija del primer matrimonio, una niña dada en adopción que ahora tenía 15 años y vivía en Barcelona, ignorante de su origen. Esta revelación atormentó a Alejandro. En algún lugar había una adolescente inocente que compartía el ADN con la mujer que casi había destruido a su familia. Decidió contratar un investigador para encontrarla, no para involucrarla, sino para asegurarse de que estuviera bien y a salvo. Mientras tanto, Carmen hacía progresos notables en terapia. Había comenzado a dibujar como forma de expresión, creando imágenes que inicialmente eran oscuras y aterradoras, pero gradualmente se volvían más luminosas. Un dibujo en particular impactó a Alejandro. Mostraba a su familia en el jardín con una figura luminosa en el cielo que parecía Isabel protegiéndolos. La psicóloga explicó que Carmen estaba procesando no solo el trauma de Victoria, sino también la pérdida de su madre. Los abusos de la madrastra habían congelado el proceso de duelo, y solo ahora, sintiéndose segura, podía enfrentar ambas pérdidas. Una tarde, mientras acostaba a Carmen, ella hizo una pregunta que lo sorprendió. «Papá, ¿crees que mamá en el cielo envió a Victoria para enseñarnos algo?» Alejandro no supo qué responder. Carmen continuó. «Quizás teníamos que aprender lo fuertes que somos juntos, cuánto nos queremos». La sabiduría de la niña lo asombró. A pesar de todo lo que había pasado, Carmen estaba encontrando significado, una forma de transformar el trauma en fortaleza. Era resiliente de una manera que Alejandro solo podía admirar. El investigador regresó con noticias sobre la hija de Victoria. Se llamaba Marta, vivía con una familia amorosa en Barcelona. Era una estudiante brillante con pasión por la música. No sabía nada de su pasado y los padres adoptivos querían mantenerlo así. Alejandro respetó esta decisión, pero estableció un fondo fiduciario anónimo para su educación universitaria. Era su forma de romper el ciclo, de asegurar que al menos una inocente conectada con Victoria tuviera una oportunidad. 2 años después de aquel terrible día en la cocina, la familia Montero celebraba una ocasión especial, la adopción oficial de una niña de 5 años llamada Luna. Alejandro y Carmen habían tomado la decisión juntos, después de muchas conversaciones con la psicóloga, de abrir su hogar a otra niña que necesitaba amor. Luna venía de un contexto difícil, abandonada al nacer, pasada por varias familias de acogida. Pero cuando conoció a Carmen durante un evento benéfico para niños en acogida, las dos crearon un vínculo instantáneo. Carmen, ahora de 10 años, había tomado a Luna bajo su ala protectora, viendo en ella la hermanita que siempre había deseado. El día de la adopción, el juzgado estaba lleno de amigos y familiares que habían apoyado a la familia durante los años difíciles. Rosa, la fiel empleada, había vuelto a trabajar para ellos y estaba sentada en primera fila, llorando de alegría. También estaban presentes el abogado y la psicóloga que los habían ayudado. El juez, el mismo que había presidido el juicio contra Victoria, sonrió al ver la transformación de la familia. Carmen, que 3 años antes era una niña aterrorizada, ahora estaba de pie con confianza, sosteniendo la mano de Luna y prometiendo ser la mejor hermana mayor del mundo. Alejandro había preparado un discurso, pero cuando llegó el momento, las palabras planeadas se desvanecieron. Habló desde el corazón sobre cómo el dolor los había hecho más fuertes, cómo habían aprendido que la familia no es solo sangre, sino elección, amor y compromiso diario. Miró a Carmen y dijo que ella le había enseñado el verdadero coraje, que había sido ella quien salvó a su familia,
cuando él estaba demasiado ciego para ver. Luna, con su vocecita, dijo que prometía ser una buena hermana para Carmen y Diego, y que estaba feliz de tener finalmente una familia de verdad. No había un ojo seco en la sala. Esa tarde, en su casa de Pozuelo, celebraron con una cena sencilla, pero llena de amor. Alejandro observó a sus 3 hijos, Carmen ayudando a Luna con un rompecabezas, Diego corriendo alrededor de la mesa riendo, y sintió una paz que no había experimentado en años. Victoria seguía en prisión, sus apelaciones rechazadas una tras otra. Sus cartas habían cesado después de que Alejandro obtuviera una orden de alejamiento permanente. Se había convertido en solo un mal recuerdo, que se desvanecía cada vez más. Carmen había comenzado a escribir un diario, animada por su terapeuta. Un día le mostró a Alejandro una página. La madrastra malvada de los cuentos existe de verdad, pero también los finales felices. A veces, solo tienes que ser lo suficientemente valiente para luchar por ellos. El imperio empresarial que Alejandro había construido seguía prosperando bajo la nueva dirección, pero él no lamentaba su decisión. Trabajaba desde casa como consultor, ganando lo suficiente para vivir cómodamente, pero con tiempo para cada función escolar, cada partido de fútbol, cada pesadilla que requería consuelo. Una tarde de verano, mientras observaba a sus hijos jugar en el jardín, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Marta, la hija biológica de Victoria, ahora de 17 años. Había descubierto la verdad sobre sus orígenes y después de mucho reflexionar, quería agradecerle por el Fondo Fiduciario Anónimo. La conversación fue emotiva. Marta dijo que no quería ningún contacto con Victoria, pero estaba agradecida de saber que no todos los conectados con su historia biológica eran monstruos. Alejandro le aseguró que siempre tendría apoyo si lo necesitaba, pero respetaba su decisión de mantener la distancia. Después de la llamada, Carmen, que había escuchado, abrazó a su padre. «Hiciste lo correcto, papá. Rompiste la cadena». Alejandro se maravilló una vez más de la madurez de su hija. El trauma la había hecho crecer demasiado rápido, pero también la había vuelto compasiva y sabia más allá de sus años. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de rosa y oro, Alejandro reunió a sus hijos para su tradición vespertina, contar algo bonito del día. Luna dijo que le gustaba su vestido nuevo. Diego estaba feliz por el helado que había comido, y Carmen dijo que estaba agradecida por su familia. Cuando fue el turno de Alejandro, miró los rostros de sus hijos y dijo: «Estoy agradecido por el coraje de Carmen que nos salvó a todos, el coraje de Luna de confiar de nuevo, el coraje de Diego de amar sin miedo, y estoy agradecido por las segundas oportunidades». Esa noche, después de que los niños estuvieran en la cama, Alejandro se sentó en su estudio mirando las fotos familiares. Había una foto de Isabel, siempre presente en sus corazones, fotos de los niños en momentos felices de los últimos 2 años, y en un cajón cerrado, una sola foto de la boda con Victoria, guardada no por nostalgia, sino como recordatorio de cuán lejos habían llegado. El teléfono sonó. Era un productor de televisión que quería hacer un documental sobre su historia. Alejandro declinó cortésmente. Habían tenido suficiente publicidad. Ahora solo querían normalidad, paz y la oportunidad de sanar completamente lejos de los focos. Pero Carmen tenía una idea diferente. Quería escribir un libro infantil sobre una princesa valiente que derrota a la bruja malvada, no con magia sino con verdad y coraje. Alejandro prometió ayudarla, viendo en este proyecto una forma para que ella procesara más y quizás ayudara a otros niños en situaciones similares. Mientras apagaba las luces esa noche, Alejandro hizo una última ronda para revisar a los niños. Luna y Carmen dormían en la misma habitación por elección, reconfortadas por la presencia de la otra. Diego roncaba suavemente en su camita, todos a salvo, todos amados, todos sanando o en proceso de sanación. El reloj marcaba medianoche. Habían pasado exactamente 3 años desde que regresó de aquel aeropuerto, siguiendo un instinto que había salvado a su familia. A veces se preguntaba qué habría pasado si no hubiera vuelto ese día, pero luego alejaba esos pensamientos. Habían sobrevivido, eran más fuertes, eran una familia. En el jardín, un ruiseñor comenzó a cantar. Carmen había dicho una vez
que era mamá Isabel velando por ellos. Alejandro no era particularmente espiritual, pero en momentos como estos quería creerlo. Quería creer que Isabel estaba orgullosa de cómo había protegido a sus niños, de cómo había aprendido a ser el padre que ella habría querido que fuera. El viaje no había terminado. Todavía habría días difíciles, pesadillas que consolar, miedos que enfrentar. Victoria saldría de prisión algún día, aunque con restricciones estrictas, pero Alejandro ya no tenía miedo. Había aprendido la lección más importante: estar presente. Y mientras estuviera presente, vigilante, amoroso, su familia estaría a salvo. Mientras subía las escaleras para ir a dormir, oyó a Carmen llamar en sueños. Se apresuró a su habitación, pero la niña solo hablaba dormida, una pequeña sonrisa en su rostro. «Estamos a salvo», murmuraba. «Papá está aquí». «Sí», pensó Alejandro acariciándole el pelo. «Papá está aquí. Y esta vez se quedaría para siempre». Pon me gusta si crees que el coraje de un niño puede salvar a una familia. Comenta con el momento que más te emocionó. Comparte para sensibilizar sobre los abusos ocultos tras fachadas perfectas. Suscríbete para más historias de resiliencia y renacimiento familiar. A veces el mal se esconde detrás de las sonrisas más bellas. A veces un padre debe perderlo todo para entender lo que realmente importa. Pero siempre, siempre, el amor y el coraje pueden derrotar a la oscuridad más profunda. Y una niña de 8 años puede ser el héroe que salva a todos.